Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, hola Paula y David, Tabita, Belkis, Andrés, César, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta serie que estamos viendo acerca del nuestro primogénito redentor, la posición del primogénito, el trabajo del primogénito, ¿no es cierto? Y sobre todo esto referido a Mashiach, ¿verdad? Porque todas las cosas son referidas a Mashiach siempre. Vamos a ver la segunda parte. Ya vamos como ya comenzamos a ver la parte de la genealogía, vamos a seguir con esa rama. Entonces, nuestro pariente más cercano o pariente redentor es un goel. Esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo, ¿sí? La palabra goel viene del verbo gal, que expresa las diversas formas de ayuda y solidaridad entre los miembros de una familia. La provisión fue hecha en la ley de Moshe, o sea, fue escrita, ¿no es cierto? Pero ya estaba en práctica y lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Abraham con Lot, ¿sí? Para las personas pobres que se veían obligadas a vender parte de sus bienes o a sí mismas como esclavas. Esto sí que ya queda registrado dentro de la ley y lo vamos a estudiar en su momento, ¿no es cierto? Hola Cristina, buenas tardes. Entonces, su pariente más cercano podía intervenir y comprar lo que su familiar se había visto obligado a vender, él mismo, sus bienes, lo que fuera, ¿no es cierto? Dice, si un extranjero residente entre ti ha prosperado y tu pariente, por encontrarse en estrechez, viene a estar bajo la autoridad de él y se entrega al extranjero residente entre ti o a la prole de la familia de un extranjero, tendrá el derecho de redención aún después de haberse entregado. Uno de sus parientes lo redimirá, o lo redimirá su tío, o el hijo de su tío, o lo redimirá cualquiera de su familia que sea de su propia carne, o si prospera puede redimirse a sí mismo, dice Vayikra en el capítulo 25, ¿no es cierto? Hola Alba, buenas tardes. Entonces, el pariente redentor era un benefactor rico, o por lo menos lo suficientemente pudiente como para ayudar, ¿no es cierto?, a esta persona en problemas. Es la persona que libera al deudor mediante el pago del precio del rescate, sea lo que fuere, ¿no es cierto? El pariente más cercano tenía la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona era forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Cuando la deuda amenazaba abrumarlo totalmente, ¿no es cierto? O lo ponía al borde de la necesidad de tener que venderse como esclavo. Por ejemplo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia, porque esa familia formaba parte estaba bajo su cabeza, bajo su protección. Si un miembro de la familia moría, sin un heredero también, el pariente cercano se casaba con la viuda dándole el apellido del difunto y engendrando un hijo en nombre de su pariente muerto. Esto lo vemos, por ejemplo, en Bereshit, en el capítulo 38, cuando dice, entonces Yahudá le dijo a Onán, únete a la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella como cuñado y dale linaje a tu hermano. Después, bueno, Onán no quiso porque justamente no quería dejarle hijo al hermano, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver. También dice, cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. Deber de cuñado, ¿ven? Se entiende correctamente cómo es la cosa, era obligatorio. Esto está en Devarim, capítulo 25. También aparece en los capítulos 3 y 4 de Ruth, ¿no es cierto? Como vemos, puede ser el caso de el hermano, que es la más típica, ¿no es cierto? La mujer cuyo marido murió y entonces el hermano asume el cargo, o bien en el caso de Ruth, que no había hermanos, es el pariente más cercano, ¿sí? En el caso de ella fue Boaz, aunque no era el pariente más cercano, y ya lo vamos a estudiar en su momento, ¿no es cierto? Pero él dice, voy a hablar con el otro pariente que tiene más derecho, el otro rechazó la oferta y entonces Boaz se quedó con el derecho de ejercer esa primogenitura, ese goelato. Hola Mariel, buenas tardes.
Entonces, cuando la muerte era por manos asesinas también, el Redentor actuaba como el vengador de sangre. Todas estas cosas son las tareas, digamos, que tenía un primogénito Goel, ¿no es cierto? Y perseguía al asesino. Dice, las ciudades les servirán como refugio del vengador, para que el homicida no muera sin que haya ido a juicio delante de la asamblea. Bamidbar en el capítulo 35, desde el 12, pueden leer hasta el pasuk 34, yo acá menciono solamente este. Cuando Yahweh, tu Elohim, haya cortado las naciones cuya tierra Yahweh, tu Elohim, te está asignando, y las hayas desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás 3 ciudades en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando para que la poseas. Medirás las distancias y dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahweh, tu Elohim, te ha entregado, para que todo homicida tenga un lugar donde huir. Devarim, en el capítulo 19. El verbo Gaal, ¿no es cierto?, redimir, que estamos viendo, fue usado para referirse a las cosas consagradas a Elohim cuando alguien quería recuperarlas. Pero ahora, así dijo Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, que yo te redimiré. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Yo borro como niebla tus pecados, como nube tus transgresiones. Vuelve a mí que yo te redimo. Yahweh ha redimido a su siervo Jacob. Todo esto está en los capítulos 43, 44 y 48 de Yeshaya, ¿no es cierto? Son menciones. También se refiere a los redimidos por Elohim. Allí no habrá leones, ninguna bestia feroz pondrá un pie en ella, no se encontrarán allí, pero los redimidos caminarán por allí. Fuiste tú el que secó el mar, las aguas del gran océano, el que hizo de los abismos del mar un camino que los redimidos pudieran transitar. Y ella ya en el 35 y en el 51 también. El derecho de la redención y su oficio, o sea, el ejercer este derecho, perteneció siempre al pariente más cercano o parentela más cercano, también como un grupo podía llegar a ser. Dice, si tu paisano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente haya vendido. Esto está en Vayikra en el 25. Pero aunque es cierto que yo soy pariente redentor, aquí hay otro pariente redentor más cercano que yo. Y aquí tenemos el capítulo de Ruth, ¿no es cierto? Entre tanto, Boaz había subido a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y en esto pasaba por allí aquel pariente redentor que había mencionado Boaz. Este lo llamó, fulano, ven acá y siéntate. Y él fue y se sentó. El pariente redentor respondió, entonces no puedo redimirla para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Toma tú mi derecho de redención, porque yo no puedo ejercerlo. Él, otro más que vende su derecho de redención y pasa a ser llamado fulano, ¿está? En la Biblia. O sea, como para que veamos lo que es vender la primogenitura. Así que cuando el pariente redentor le dijo a Boaz, adquiérelo tú, se quitó la sandalia. Y Boaz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Naomi todo lo que le perteneció a Elimelech y todo lo de Kilión y Mahlón. También estoy adquiriendo a Ruth, la moabita, la esposa de Mahlón, como mi esposa, para perpetuar el nombre del difunto sobre su propiedad, para que no desaparezca el nombre del difunto de entre sus parientes ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy. Yahweh es el gran pariente más cercano de su pueblo, que somos nosotros. Cuando perdieron su libertad en Misraim, ¿no es cierto?, en Egipto, Él los rescató de la esclavitud. Dile, por lo tanto, al pueblo israelita, yo soy Yahweh, yo los liberaré de las labores de los mirritas y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohim. Entonces, y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim que los libró de las labores de los mirritas. Esto está en Shemot en el capítulo 6. Hola Gaby, buenas tardes. El antiguo patriarca Iov se quejó de que nadie vino a rescatarlo en su momento. Esto está en el capítulo 19. Su fe es vista alcanzando y proclamando que el Adón es el que proveerá su Goel, ¿sí? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
¿sí? Cuando dice eso. Él está hablando del Goel, ¿no es cierto? Que finalmente se levantará. La esperanza de Job observó la venida del Mashiach, que estaba pendiente de la venida de Mashiach, ¿no es cierto? Afirmó su fe de que su Redentor vendría a la tierra. Entonces, 4 cosas eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. Debía de ser de cercano parentesco, evidentemente, ¿no es cierto? Eso está en varios pasuquín que les dejo acá citados. Segundo lugar, debía ser capaz de redimir. Como vemos en el caso de Ruth, el otro era capaz, realmente tenía capacidad, pero no quiso, o sea, rechazó, dijo que no podía. Entonces, bueno, se lo saltea, por así decirlo, se lo saca de la línea, ¿no es cierto? Debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo, obviamente, no se puede, si esa persona hubiera estado bajo la misma situación que el otro, no podía evidentemente salvar a nadie. Bajo la misma condición, el tercer punto es que tiene que estar dispuesto justamente a redimir, cosa que en el pariente fulano no estuvo dispuesto. En el cuarto punto es que la redención fue completa, sería completa cuando el precio fuera pagado por completo. O sea, primero la redención no es solamente de palabra nada más, sino cuando se completa el pago de todo, ¿no es cierto? Así que podemos empezar ahora a vislumbrar quién es para nosotros este pariente redentor. Creo que queda más que evidente. Vamos a dar un brevísimo recorrido por su genealogía, ¿no es cierto? La forma en que el padre le preparó cuerpo. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Legoy Gadol, ¿sí? Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bereshit 12. Después de 20 generaciones de primogénitos, Yahweh visita a un hombre, ¿no es cierto? Un hombre que es Abraham, y le promete que él se convertirá en el padre de una nación, ¿no es cierto? Goy. ¿Por qué habría Yahweh de escoger el primogénito de esta generación en particular y hacerle tal promesa? Como hemos visto, desde los días de Nimrod, Eber y Peleg, ¿no es cierto? La familia de Noah había sido esparcida, resultando en la formación de naciones, o sea, de muchas Goyim, ¿sí? Estas son las familias de los hijos de Noah por sus descendientes de sus naciones, y por esto fueron divididas las naciones de las tierras después del diluvio. Nos informa Bereshit en el capítulo 10. Estas naciones continuaron persiguiendo la falsedad jerárquica del gobierno real sacerdotal oligárquico que fue establecido por Nimrod. Todas las naciones sabemos que fueron atrás del sistema satánico, ¿no es cierto? Todas imitaron su sistema. En el tiempo del nacimiento de Abraham había unos 10 primogénitos todavía vivos en el orden del reino de Yahweh, o sea, del linaje de Abraham, ¿no es cierto? Con Noah como la cabeza patriarcal. Pero todos estos ancianos eran ya de edad avanzada y estaban destinados a morir en poco tiempo, porque eran todos de gran edad verdaderamente. Por la proliferación de los habitantes de la tierra, era obvio que un hombre y un primogénito no podía ya representar ni implementar el reino de Yahweh sobre todos esos grupos de gente. Ya no alcanzaba con una persona, como había sido en el caso de Noah, ¿no es cierto? Al descender del arca, ¿no? ¿Verdad? O sea, eran pocos, ahí con una persona alcanzaba, pero con el crecimiento que habían tenido y para la época de Abraham no se podía, no alcanzaba una única persona para ocuparse de esto, ¿no es cierto? Para regir una nación alcanza realmente con una cabeza nada más, una tribu alcanza con una cabeza, un primogénito, pero para gobernar a muchas naciones es necesario levantar una nación. El orden del reino de Yahweh en la tierra, por lo tanto, tenía que tomar una nueva dirección. En esta 20ª generación de primogénitos, Yahweh eligió a Abraham y declaró que una nación surgiría de sus lomos. ¿Qué clase de nación sería esta? Debería ser una nación primogénita que le pertenecería a Yahweh Elohim por amor a su nombre, ¿sí? También debería ser una nación adquirida, o sea, peculiar, separada, una nación de siervos, reyes justos, una nación escogida, apartada y un sacerdocio real, ¿no es cierto? Debería ser cumplir con todos estos requisitos. Y esto está propuesto en Shemot 19, que dice: pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa.
y estaría culminada más adelante, como dice Kefalef en el capítulo 2, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces acá vemos cómo se propone, ¿no es cierto?, el plan, digamos, en el inicio, y cómo el mismo plan se ve ya culminado en la época de Mashiach. Este pueblo demostraría entonces la gloria del Creador, tenía que manifestar esta gloria al mundo y sería una bendición para el resto de la humanidad. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, degradaré al que te maldiga y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Y así como ustedes fueron una maldición entre las naciones, oh casa de Yahudá y casa de Israel, así cuando yo los vindiquen vendrán a ser una bendición. No teman, tengan valor, Zecarías en el capítulo 8. Entonces ellos se convertirían en una nación testigo, ¿sí? Una nación que ministraría Yahweh al mundo, testigo de la fidelidad de Yahweh a su pacto y a las promesas que haría a y con los patriarcas, ¿sí? ¿No es cierto? Las promesas que haría a los patriarcas y con los patriarcas, que establecería con ellos. Yahweh había planeado y predestinado que este grupo de gente, ¿no es cierto?, llevara todos los derechos de nacimiento integrales de las familias de Adán y Noaj, y como tales debían ser fructíferas, debían multiplicarse y llenar la tierra, ¿no es cierto? Ellos finalmente tendrían dominio, como siervos del Altísimo, sobre todo lo que fue otorgado a Adán. Pero teniendo la naturaleza de su progenitor, Adán, ellos no calificarían para funcionar como redentores hasta que un futuro pariente redentor cumpliera toda justicia por ellos mismos. Ellos estaban en esa condición de no estar capacitados para redimir a nadie porque ellos mismos estaban como esclavos, ¿sí? Entonces, esa persona tenía que también hacer expiación por sus pecados y restaurar su relación con su hacedor de pactos, ¿no es cierto?, con el Padre, quien entonces restablecería su reino en ellos y a través de ellos. Se está entendiendo cómo es el plan en todas estas cosas, que mucho más que un pedazo de tierra, no es solamente un pedazo de tierra, son cosas bastante más profundas. Regresemos a las promesas que Yahweh dio a Abraham y a su simiente. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, en el capítulo 12. Abraham tuvo que dejar a su padre y su casa en Harán, ¿no es cierto?, para que esta promesa pudiera realizarse. Sin embargo, los hijos de Canaán, el maldecido hijo de Ham, ¿no es cierto?, ya ocupaban la tierra que Yahweh escogió dar a la progenie de Abraham. ¿Cómo es que Abraham tenía derecho de quitar esta propiedad de los cananitas, ¿no es cierto?, de los kenanitas? Siendo esclavo de esclavos o siervo de siervos, Canaán no tenía derecho judicial para ser el dueño de esta tierra, dado que un esclavo es propiedad de su dueño, ¿sí? Por lo tanto, el área que él ocupaba estaba disponible realmente, no le pertenecía de hecho, ¿no es cierto?, por así decir, mientras que su progenie estuviera destinado a ser siervos en la tienda o la tierra, ¿no es cierto?, es una expresión de otro. Abraham y sus descendientes primogénitos, por el otro lado, sí tenían el derecho de redimir ese territorio y vivir en él. Pero siendo siervos del Altísimo, ellos tampoco podían poseerlo, ¿sí? Porque dicen, Tejilim 24, de Yahweh la tierra y su plenitud. Y en Vayikra 25, pero la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. Él siempre mantiene el título de propiedad de la tierra y puede escoger dárselo a quien él quiera, de acuerdo a las condiciones que él puso. Así la tierra quedó contaminada, y yo la llamé a cuentas por su iniquidad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, y no deben hacer ninguna de estas cosas detestables, ni el ciudadano, ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque todas estas cosas detestables las hacían la gente que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Vayikra en el capítulo 18. Como fue indicado anteriormente, después de los días de Peleg, las naciones fueron divididas, ¿no es cierto? Esencialmente la administración gubernamental y la supervisión del reino de Yahweh en la tierra deberían ser dadas a la prometida simiente del primogénito de Abraham, ¿no es cierto?
Pero la cuestión es que para ese momento ellos todavía estaban sin hijos. Así que antes de que el hijo prometido apareciera, Abraham tuvo que pasar por toda una serie de pruebas que ya hemos estado estudiando para calificar, o sea, para ser hallado leal, fiel en su posición como redentor primogénito. Y verdaderamente hemos visto que Abraham calificó correctamente para esta posición. Después de irse a Ur, de Ur, perdón, con su padre Taré, ¿no es cierto?, que se fueron hasta la tierra de Canaán, que se fueron a Harán, ¿no es cierto?, y quedaron allá. Taré tenía 145 años cuando Yahweh llamó a Abraham a dejarlo a él y a su familia e irse a otra tierra. Pero antes de irse, Abraham tenía una responsabilidad de primogénito que ejecutar, ¿no es cierto? Él tenía a su sobrino Lot, que era el hijo de su hermano. Como su hermano había muerto, estaba bajo la protección de la cabeza, que era Abraham en ese momento. Como también el padre había fallecido, ¿no es cierto? Entonces él había quedado como cabeza. Entonces él tenía que ocuparse de su sobrino Lot y por eso lo llevó consigo. Desde ese entonces Yahweh sujetó a Abraham a prueba tras prueba, como ya vimos, ¿no es cierto?, examinando la fidelidad de su siervo, en el rol de siervo, príncipe y primogénito redentor, ¿no es cierto?, que son las cosas que se realiza como rey y como sacerdote. Fiel a su tarea asignada, Abraham comprobó ser un guarda de su hermano, ¿no es cierto?, y calificó para la posición. Cuando Abraham y su, en aquel entonces, pequeña familia, porque todavía era pequeña, llegaron a la ciudad de Shechem, ¿no es cierto?, ahí Yahweh le prometió nuevamente: a tu simiente daré esta tierra, ¿no es cierto? Ahora sí le explicó cuál era la tierra que le iba a dar. Cumpliendo su función sacerdotal como redentor realmente, él edificó su primer altar allá, una tierra donde ahora había sido, que ahora le había sido declarada como su futura posesión, ¿no es cierto?, y herencia para su familia, que todavía no estaba porque seguía sin haber nacido el primogénito. Todas estas cosas las vimos en el capítulo 36. Notemos que desde el principio Yahweh no le dio la herencia a Abraham, ¿sí?, sino que prometió dársela, pero a su simiente, ¿sí?, que estaba destinada a convertirse en una nación. En realidad toda la promesa estaba dirigida a la simiente, y sin embargo aún así le fue siendo dada a la descendencia en general, porque a partir de esa descendencia, dentro de esa nación tendría que nacer justamente la semilla. Entonces, a pesar de todas las promesas, la esposa de Abraham todavía seguía esperando tener el hijo, ¿no es cierto? En ese momento seguía sin haber aparecido Yitzhak. Después de esta estadía en Shechem, la familia continuó a Betel, ¿no es cierto?, casa de Elohim, donde Abraham edificó un segundo altar. Otra vez acá vemos al primogénito desenvolviéndose en la función de un sacerdote. El primogénito, el cabeza de la familia, que normalmente el cabeza de la familia era el primogénito, ¿sí? Y si no era el primogénito por nacimiento, terminaba siendo primogénito porque el primogénito por nacimiento o había muerto o había sido descalificado de alguna forma. La primogenitura, los derechos de primogenitura pueden ser trasladados a otro pariente, ¿no es cierto?, pero no quedan nunca perdidos, no pueden quedar vacantes. Esas cosas las vamos a ver con más detenimiento cuando veamos Levítico, Números y todas esas partes, porque ahí es donde queda todo mucho más explicado en cuanto a las leyes, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí otra vez desenvolviéndose como sacerdote y hasta muy probablemente ofreciéndole a Yahweh las primicias y los primogénitos de su rebaño. Después de su paseo por Egipto, ¿no es cierto?, él regresa a Betel, el mismo lugar donde había levantado su tienda, edificado su altar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un patrón profético que repite lo que le sucedería a su descendencia. Esto ya lo vimos en el capítulo 38, vean el cuadro final de ese capítulo. Actuando como un redentor fiel, entonces Abraham le devolvió a Lot su justa herencia, o sea, le entregó todo lo que le correspondía como herencia, ¿no es cierto?, que hasta ese momento había estado administrando él porque le correspondía como cabeza de la familia, ¿sí? También le permitió a su sobrino el primer turno de escoger la tierra, ¿no es cierto? Lot escogió la que le parecía lo mejor del mundo, ¿no es cierto?,
y el hecho de que en este momento a Lot se le refiriera como hermano, ¿no es cierto?, de Abraham, que es así mencionado en el capítulo 14, ilustra otro aspecto del principio de la semilla, que la vida del padre está en su progenie. Abraham lo llama de hermano a Lot, como en realidad era su sobrino, ¿no es cierto?, y sin embargo estaba en los lomos de su padre. Después de que Abraham hizo este acto justo, Yahweh le reiteró la promesa una vez más y le dijo, levanta la vista y mira de dónde estás, al norte, al sur, al este y al oeste, porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu semilla para siempre. Haré a tu semilla como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Abraham puede haberle dado a su sobrino el primer turno, ¿no es cierto?, de escoger territorio, pero Yahweh le ofreció a Abraham mucho más, prometiéndole propiedad en todas las direcciones, incluyendo la que Lot había escogido, ¿sí?, porque quedó dentro del paquete. A diferencia de la primera promesa, ¿no es cierto?, a la simiente del patriarca, esta vez Yahweh le otorgó tierra específicamente a Abraham mismo y a su familia después de él. También a él ahora le estaba siendo entregada. La promesa anterior de que los descendientes, o sea, la simiente, serían como el polvo de la tierra, no está limitada a los números o a la cantidad de su posteridad, ¿sí? También se refiere a la naturaleza de la simiente, la cual sería terrenal y natural. No obstante, aunque hasta este punto Yahweh había dado promesas a Abraham, todavía no había hecho pacto, ¿no es cierto?, ya que un pacto solo podía ser ratificado con sangre. Normalmente ocurre tras muchas pruebas, los fuegos de la experiencia de la vida, ¿no es cierto? Yahweh prueba muchas veces a aquellas personas con las que va a establecer un pacto. Al irse Lot, entonces Abraham se mudó a Hebrón, ¿no es cierto?, donde edificó un tercer altar a Yahweh. Durante ese tiempo surgió la guerra de los 5 reyes, cosa que hemos estudiado en el capítulo 37. Ahí Elam formó una coalición con 3 otros reyes y descendieron y derrotaron a otros reyes que se habían rebelado contra él, ¿no es cierto? Una de las 5 ciudades rebeldes era Sodoma, justamente donde se había ido Lot a morar. Ahí viene Abraham, fiel una vez más a su posición de primogénito y redentor, y actuó de acuerdo a su obligación de restaurar a su pariente y recuperar los bienes confiscados. Él no lo pensó 2 veces, lo fue y actuó como un Goel, completamente, ¿no es cierto? No solo recuperó lo que le pertenecía a Lot, sino que recuperó las posesiones de todos los 5 reyes locales, ¿no es cierto? Entonces, esto no nos recuerda este suceso, esta condición en la que estábamos viendo con estos reyes de esta guerra, el evento del plan de Yahweh de enviar un pariente redentor por las tribus perdidas de Israel, restaurarla juntamente con su propiedad, o sea, su bienestar, ¿no es cierto?, regresarlos a su tierra y al hacerlo también salvar al resto de la humanidad perdida. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En su disposición de ser guarda de su hermano y entregar su vida para liberarlo de la mano del enemigo, Abraham nuevamente cumplió su mandato como un primogénito redentor y libertador, realmente. Yahweh, por lo tanto, envió al rey de Shalem, quien también era un sacerdote del Altísimo, a bendecir a Abraham con pan y vino. Lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham de El Elión, creador del cielo y la tierra, y bendito sea El Elión, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio una 10ª parte de todo, en Bereshit 14. A diferencia de Caín, Abraham fielmente entregó a Elohim aquello que le pertenecía, ¿no es cierto? Y así continuó calificando para el pacto. Después de que Abraham fue bendecido por el rey sacerdote del Altísimo, Yahweh vino nuevamente en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Ahora Elohim estaba estableciendo para su primogénito una piedra angular muy básica, ¿no es cierto?, principal, la cual indicaba, no seas gobernado por el temor, sino por la fe, porque yo soy tu protección, ¿no es cierto?, y tu provisión, el cumplimiento de todo lo que te he venido prometiendo. Por su inmutabilidad, Yahweh va a guardar sobre todas las cosas que puedan ocurrir su promesa, la palabra de su promesa, y será fiel para cumplirlas, ciertamente. No se tratará de religión o política, sino de una relación con la palabra del gran yo soy, ¿no es cierto? Pero Abraham aún continuaba sin primogénito todavía, ¿no es cierto? Y seguía preocupado con ese hecho, porque era completamente humano, ¿no es cierto? Y Yahweh le confirma su promesa una vez más.
asegurándole que solamente su descendiente sería el que recibiría las promesas, sería de su propia semilla. Entonces esa semilla saldría de los propios lomos de Abraham. Pero a diferencia de la vez anterior, esta vez cuando Yahweh describe a los descendientes como el pueblo de la tierra, ¿no es cierto?, la vez anterior, ahora se les agrega la imagen de las estrellas, ¿sí? Acá tenemos nuevamente una comparación como la que hemos estudiado con Yosef, ¿no es cierto?, manojos y estrellas, ¿sí?, polvo y estrellas, la cosa natural, la cosa de la tierra, la cosa de la carne, y las estrellas, que es la parte que ya ha sido quebrantada, ya ha sido trabajada por el Ruach. Hola Jorge, hola Jesús, buenas tardes. Entonces, dice que una vez más, acá no se está refiriendo únicamente a la cantidad, ¿no es cierto?, que evidentemente también se refiere, porque dicen que no se podrían contar de cuán numerosos, pero sino también es para establecer el hecho de que la simiente prometida sería como las estrellas, ¿sí?, completamente ya trabajada, y también como señales, como estaciones y temporadas y como lumbreras, ¿no es cierto?, que es la función de las estrellas según Bereshit, que jugarían un papel gobernante en el ámbito de la oscuridad espiritual. Realmente esa es la función de los hijos, ¿no es cierto?, de Yahweh. Sin embargo, Abraham había llegado al final de su esperanza de que su esposa Sarai algún día tuviera el hijo, y acá tenemos el recurso, ¿no es cierto?, cuando él tiene a Ismael, ¿no es cierto? Esta fue sin embargo, él continuó, a pesar de todas estas cosas, teniendo fe en Yahweh, que después lo visitaría nuevamente, volvería a prometer y vendría realmente, nacería, Sarai tendría a Yitzhak, ¿no es cierto? Esta fue una demostración de fe de Abraham, obrando en esa vida humana, en la vida del hombre que Yahweh había llamado, ¿no es cierto?, como primogénito, y ahora decidió utilizar para ser padre, ¿no es cierto?, Yahweh decidió utilizarlo para ser padre de un nuevo género en la humanidad, una nación que él estaba separando para sí mismo, un pueblo que sería el portador genético de la fe de su padre Abraham. 2 siglos después, un enviado de 2 siglos después, no, perdón, bastante más después, esto está mal escrito, un enviado de Mashiach entendió este misterio del pacto, específicamente que Yahweh había multiplicado y escondido la simiente prometida en muchas naciones, y este fue Shaul. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Shaul comprendió que estas semillas habían sido escondidas en todas las naciones. Noten que aquí no hay mención de un padre espiritual, simplemente se dice que Abraham es el padre natural de aquellos que tienen la fe, ¿sí?, para poder crear la Besorá de Elohim, porque lo que se transmite genéticamente, algo que nuestros científicos no consiguen medir, como las características físicas que son más fáciles de medir, es el elemento de la fe de Abraham. De la misma manera no consiguen medir las pautas comportamentales, ¿no es cierto?, todo lo que establece a cómo será psicológicamente una persona, y sin embargo ese tipo de características también se heredan, también son hereditarias, están en el ADN, pero no saben identificarlas, por lo menos no todavía. Por lo tanto, la simiente de Abraham es un testigo de la fidelidad de un Elohim que guarda los pactos, realmente, porque genéticamente ha heredado este elemento de su antepasado. En su carta a los Galutia, Shaul repite esta idea, y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Eso está repetido siempre, ¿no es cierto? Estamos en Mashiach y le pertenecemos a él por la fe que hemos recibido de nuestro padre Abraham, que es una cosa que nos viene, nos es implantada, ¿no es cierto? Esa fe nos viene a todos a través de esta genética interna, ¿no es cierto? Es la marca de nacimiento que nos identifica como herederos de la promesa que Yahweh hizo a este antepasado y a su progenie, ¿no es cierto? Como fue notado anteriormente, respondió a la pregunta de Abraham acerca de su heredero, llevándolo afuera que contara las estrellas. En ese momento Abraham creyó a Yahweh y él reconoció su fe y le fue contada como justicia, ¿no es cierto? Yahweh quería que Abraham se diera cuenta de que él era el que estaba dirigiendo sus circunstancias.
Y le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿no es cierto? Yo soy el que está llevándote y haciéndote todo el recorrido, ¿no es cierto? Y él respondió, Adonai Yahweh, ¿qué conoceré que la he de heredar? La pregunta aquí de Abraham, en respuesta a las palabras de Yahweh, provoca una respuesta muy interesante, ¿no es cierto? Porque esta será una respuesta profética y que va a sellar las promesas. Y le dijo, apartan una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Así que después de un día agotador, ¿no es cierto?, de hacer todo lo que Yahweh le estaba pidiendo, ahuyentar a las aves de rapiña durante horas sobre los sacrificios, la noche descendió sobre este primogénito, tuvo un sopor profundo, ¿no es cierto?, un estado de sopor, donde tuvo una visión bastante desagradable porque vio a la multitud de su posteridad que estaría siendo esclavizada y en servidumbre para otra nación. Cuando el sol estaba por ponerse, le vino un profundo sueño a Abraham y un terror grande y oscuro bajó sobre él. Y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Sí, ya hablamos de estas cosas en el capítulo 40. Entonces, mientras Yahweh realizaba el pacto, al mismo tiempo, también le reveló a Abraham con esto, ¿no es cierto?, con estas cosas, el destino de la liberación de la prometida simiente después de 400 años de servidumbre en Misraim, ¿no es cierto? Así que ya estaba toda esa cosa siéndole profetizada al patriarca. La situación, ¿no es cierto?, de ellos se hacía más paradójica porque el hijo seguía sin aparecer, ¿no es cierto? Algunas de las promesas se estaban materializando muy rápidamente, mientras que otras, como la más lógica y esencial, que era a través de quién se trazaría todo el curso del cumplimiento, que era el hijo, ¿no es cierto? Según la mente natural, parecían imposible ya, porque Sarai no solo había sido estéril toda su vida, sino que ahora ya se le había pasado la edad de la posibilidad de tener, ¿no es cierto? Ya había pasado la menopausia, ya estaba completamente desahuciada, por así decir, desde el punto de vista de la carne humana, ¿no es cierto? Así que bueno, entonces utilizaron aquel subterfugio de la sierva y nace aquí Ismael, ¿no es cierto? Estas cosas las vimos en el capítulo 43 y en el 45. En Bereshit 16, Yahweh repite sus promesas, finalmente establece la señal del pacto, como hemos dicho que firmó en el capítulo 15. Ahora establece la señal de ese pacto, que iba a quedar grabado sobre la carne misma, ¿no es cierto?, de Abraham y sus descendientes. Eso sirve para indicar que este es un pacto práctico, ¿no es cierto?, evidente en la realidad de sangre y carne, o sea, una cosa que se puede ver en este plano material físico en el cual estamos, no es solamente espiritual, ¿sí?, pero aún gobernado desde los cielos, ¿sí?, por el brazo fuerte del Creador. Esta señal del pacto también fue acompañada con un cambio de nombre, como ya vimos, incorporando a la genética espiritual el nombre del Eterno, que sería pasado dentro de la genética. Así que este pacto que Yahweh estaba haciendo con Abraham y Sara no era una cosa sin importancia. Él estaba poniendo su nombre en juego, por así decirlo, ¿cierto?, en estas cosas. Pero él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por lo tanto, guardar este pacto no iba a depender del hombre, para nada, sino de la fidelidad del propio creador, de Yahweh, ¿no es cierto?, quien lo inició, lo declaró y por lo tanto lo realizaría. De hecho, este pacto iba a gobernar a toda la historia humana, ¿no es cierto?, para establecer la línea del primogénito redentor y heredero de las promesas del pacto. La participación de Yahweh se necesitaría para que una simiente pudiera surgir de una matriz muerta. Acá tenemos la primera intervención divina, ¿no es cierto?, de Yahweh, y esto es esencial. En el futuro también se necesitaría de su supervisión para asegurar la implementación de sus promesas del pacto hasta ser completadas y cumplidas, ¿no es cierto?, y ser pasadas al segundo pacto. Esto lo vimos en el capítulo 42. Después de que
Yitzhak nació finalmente, Abraham, en obediencia a la señal, lo circuncidó en el 8º día, ¿no es cierto? Al haber sido, él fue el primero en ser circuncidado en el 8º día, es la primera persona realmente que fue circuncidado en el 8º día, porque todos los demás habían sido circuncidados de adultos, ¿verdad? Esto tiene un gran significado. No solo fue una señal de la garantía de Yahweh del pacto, sino que el número 8, que implica nuevos comienzos, también marcaba la inauguración de la siguiente fase de su plan de redención, ¿no es cierto? Aquí comenzaba la construcción realmente del cuerpo que estaba levantando. Como ya fue mencionado en su misma concepción, entonces este hijo tenía la huella espiritual de Yahweh, estaba en su interior. Además, Elohim declaró que Yitzhak era el unigénito de Abraham, ¿no es cierto? Y como tal sería el único heredero legal de la promesa del pacto. La palabra de Yahweh es de gran significado, como podemos notar en una de las cartas de Shaul, que dice: porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia por la fe. Romanillín capítulo 4. Así que después de expulsar a Ismael y su madre, quedó claro para todos que el único heredero de la promesa era Yitzhak, ¿sí? Abraham sin duda le contó a Yitzhak en detalle todas las historias, ¿no es cierto?, de su jornada, las veces que encontró, que habló con Elohim. Le debe haber contado absolutamente todo y le debe haber enseñado desde siempre lo que significaba pertenecerle a Abraham, ¿no es cierto?, vivir delante de él. Así que puede no haber venido como gran sorpresa al anciano patriarca cuando Yahweh vino a él y le pidió lo que le pertenecía, lo que era de él, ¿no es cierto? Esto lo vimos ya en el capítulo 49, la Kedah Yitzhak. Así que antes de seguir avanzando, repasemos y reiteremos que Yitzhak es el innegable hijo de la promesa. Si Yitzhak había de heredar todo lo garantizado por el pacto. A pesar de que es una sombra de Mashiach, de cualquier manera tiene un cumplimiento físico muy importante y real en este momento histórico. No es a través de Ismael, por ejemplo, que vienen las cosas, ¿no es cierto? No es a través de los árabes que vienen estas cosas, es solamente a través del Hijo de la Gracia. Él también sería el padre de una nación escogida, una nación cuyos miembros tendrían la fe de su padre Abraham. Como mencionamos ya anteriormente, el apóstol Shaul se refiere a ellos como el pueblo de fe, de la fe, ¿no es cierto?, explicando que Yahweh había sembrado y escogido su posesión entre las naciones. Por eso es que la promesa depende de la fe, para que siendo gratuita sea válida para toda su descendencia, no solo para el que lo es por ley, sino también para el que lo es por la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros, como está escrito: te he constituido padre de muchas naciones ante Elohim, en quien él creyó, que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó cuando no había esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Romanillín, en el capítulo 4. Y no te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Bereshit 17. El reino del cielo es como un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Matías capítulo 13. Así que no hay error. La escritura deja claro que Isaac, que es el niño del milagro, ¿no es cierto?, es el que fue llamado de muerte a vida, simbolizando todo lo que sería Mashiach, es el cumplimiento del pacto hecho con Abraham y Sarah. Por lo tanto, todos aquellos que somos de la fe provenimos del mismo padre, Abraham, y de la misma madre, Sarah. Como dice en Yeshayá, en el capítulo 51, óiganme, ustedes que siguen la justicia, que buscan a Yahweh, miren la roca de donde los cortaron, la cantera de donde los extrajeron. Miren a Abraham, su padre, y a Sarah, que los dio a luz, porque él era uno solo cuando yo lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Luego de la prueba de la atadura, ¿no es cierto?, de Yitzhak, tenemos la muerte de Sarah, que vimos en el capítulo 50, y la búsqueda de la esposa para el hijo de la promesa, ¿sí?, que también vimos en el mismo capítulo. Abraham sabía que si Yitzhak había de ser padre
de la nación primogénita de Yahweh, su esposa tenía que ser del mismo linaje, ¿no es cierto? Así que él se aseguró, le aseguró a su mensajero, al que estaba enviando, que Yahweh enviaría un malaje delante de él para o que se ocupara de todas las cosas, para encontrar la mujer que él quisiera, ¿no es cierto? Este emisario no sabía que Yahweh ya había preparado realmente a la novia, ¿no es cierto?, a Rivka, pero ya sabemos de la manera en que él la encontró. Así que Rivka, cuyo nombre incluye el adjetivo Rav, que significa grande, muchos, en realidad una gran cantidad, ¿sí?, una multitud, era estéril también. Casi irónicamente, ¿no es cierto?, todas las mujeres de esta familia tuvieron este problema de la esterilidad, ¿no es cierto? Al enviarla a conocer, ya a casarse con su futuro esposo, la familia de la novia la despidió con la siguiente bendición. Y bendijeron a Rivka y le dijeron: oh hermana, que te multipliques por millares de miríadas, que tu linaje se apodere de las puertas de tus enemigos. Bereshit 24. Es una maravillosa y poderosa bendición con la cual realmente irse de casa y dejar a la familia, ¿no es cierto? Estas palabras deben haber resonado en su mente cuando se iba a encontrar con un novio desconocido hasta ese momento. Yitzhak tenía 40 años cuando se casó con Rivka, pero 20 años después todavía no tenían hijos. Aquí tenemos repetidamente el mismo patrón, ¿no es cierto? Pero el hijo del milagro, ¿no es cierto?, igual que su padre, antes que él tenía que encarar, ¿no es cierto?, el hecho de que su esposa era estéril. Pero él comenzó a interceder y a orar a Yahweh por parte de ella, y efectivamente no tomó mucho tiempo para que el Redentor interviniera y trajera a vida una vez más una matriz infértil. Rivka concibió y de repente tenía gemelos, no uno sino dos, ¿sí? Entonces la que estaba por ser madre sintió en su interior una lucha bastante desagradable, al parecer, por sus comentarios, ¿no es cierto? Y cuando le inquirió a Yahweh acerca de esta situación, supo que en su interior había dos naciones. Al final, el más fuerte prevaleció y salió primero, sabemos, ¿no es cierto?, velludo y rojo, mientras que su hermano todavía venía asegurado del talón, ¿no es cierto? Pero al haber salido primero no fue necesariamente a favor de Esaú, como ya sabemos, ¿no es cierto?, ya que por decreto de Elohim, Jacob sería el primero. Esto ya lo hemos estudiado también. La respuesta del Todopoderoso a la pregunta de Rivka, ¿no es cierto?, en Bereshit 25, fue que los hijos que luchaban dentro de ella se convertirían en dos naciones, ¿no es cierto?, en dos pueblos con dos destinos separados. A Esaú, que fue el primero en salir, automáticamente él recibió el liderazgo de la primogenitura de la familia, solamente por nacer primero. Es así como son las cosas, ¿no es cierto? La primogenitura se otorga automáticamente al que abre madre de la mujer, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con merecimiento ni con nada. Simplemente había probado ser el más fuerte de los dos gemelos, ¿no es cierto? Habiendo luchado ahora exitosamente, era el recipiente que iba a recibir esa primogenitura. Y Jacob, por el otro lado, se había agarrado el talón, ¿no es cierto?, y por eso recibió justamente este nombre que significa talón y seguir, aferrarse, ¿no es cierto? Pero conforme a la declaración profética que Yahweh hizo a Rivka, hasta antes de su nacimiento, los dos hermanos ya eran representantes de naciones enteras, de Goyim, ¿no es cierto? Esto viene a ser muy importante para poder comprender su pacto con su abuelo Abraham, un pacto que ahora continuaba siendo cumplido a través de su padre. Shaul lo explica de esta manera. Y no solo esto, sino que también cuando Rivka concibió de un hombre, de Yitzhak nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Yahweh dependiera de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo: el mayor servirá al menor. Por eso está escrito: amé a Jacob más que a Esaú. Romanillín, capítulo 9. Yo les he mostrado amor, dijo Yahweh, pero ustedes preguntan: ¿cómo nos has mostrado amor? Después de todo, declara Yahweh, Esaú es hermano de Jacob. Sin embargo, he aceptado a Jacob y he rechazado a Esaú. He convertido sus colinas en desolación, su territorio en hogar de bestias del desierto. Malachía en el capítulo 1. Todas estas cosas las hemos estudiado a fondo en el capítulo 51.
Esaú razonó que su estatus de príncipe de su familia no le haría ningún bien si estaba muerto, ¿no es cierto? Como él pensaba que le iba a suceder si no comía. Así que lo vendió su primogenitura, ¿no es cierto?, por un plato de lenteja. Pero si no moría, él estaba completamente seguro de que eventualmente su padre, que estaba envejeciendo, impondría su mano derecha sobre su cabeza, como era la costumbre, y le otorgaría la doble porción que le pertenecía al estatus de la primogenitura. Él también sabía que su padre lo favorecía y lo amaba más que a Jacob, ¿no es cierto? Así que Esaú no tenía dudas en su mente de que él igualmente recibiría la bendición de la mano derecha, por eso también no se preocupó demasiado. Pero lo que él no consideró completamente fue que si Jacob tenía la porción de príncipe y él la doble porción, ninguno de los dos calificaría para ser príncipe redentor. Y acá íbamos a tener un problema grave, sobre todo por el hecho de que Esaú es un primogénito que debe ser descartado porque sí es de linaje equivocado, ¿no es cierto? Linaje de la serpiente. Este es un hecho que podría realmente significar, esta división, si hubiera existido, podía resultar en desastre y ya no hubiera podido continuar el plan de Yahweh. Sería un problema doble para una familia, nación que le pertenecía al Creador justo para el propósito de la redención y restauración de la creación. No iba a poder ejercer todas las cosas. Los oídos de Jacob todavía resonaban con la bendición de la doble porción que le acababan de dar, ¿no es cierto? Queja Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, sé el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Maldito sea lo que te maldiga, bendito lo que te bendiga. Bereshit 27. Antes de poder absorber realmente todo lo ocurrido, Esaú llega, ¿no es cierto?, a escena para recibir lo que ya había sido entregado, ¿sí? Estaba completamente excitado, ¿no es cierto?, al pensar que iba a recibir la bendición del primogénito y sus grandes riquezas materiales, y las espirituales mucho no le interesaban, esa es la verdad. Pero este joven no estaba, al parecer, consciente del hecho de que anteriormente ya había despreciado eso y lo había vendido. Parece que se había olvidado casualmente, ¿no es cierto?, estas cosas. Pero qué sorpresa para ambos, padre e hijo, ¿no es cierto?, cuando descubrieron que la bendición de la mano derecha había sido ya dada a Jacob. Cuando descubrieron eso fue una sorpresa para los dos. La jornada de Jacob apenas había comenzado cuando, no sé, la jornada de escape, ¿no es cierto?, de Jacob, porque a partir de ahí tuvo que salir corriendo, ¿no es cierto? Había apenas comenzado cuando llega a una montaña, ¿no es cierto?, y se acuesta a descansar usando una piedra como almohada. Durante la noche tuvo un sueño. Había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Y Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur, repitiendo la promesa de Abraham, ¿no es cierto? Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas, te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometo. Bereshit 28. Después de despertarse de este sueño, ¿no es cierto?, Jacob declaró que el lugar era puerta del cielo y lo llamó Betel. Esto lo vimos en el capítulo 52. Ahí levantó una piedra, la que había usado por almohada, y la ungió con aceite. Después de muchos acontecimientos que también estudiamos, no vamos a repetirlos todos en esta rápida cronología que estamos haciendo. Esto lo vimos en el capítulo 53, ¿no es cierto?, y en el 54, acerca de la vida de Jacob. Y Jacob finalmente, después de haber pasado en la casa de su tío Labán y todo lo demás, regresa nuevamente a Betel, ¿sí? Así que después de este regreso de Jacob a Betel y de la conclusión, o sea, de edificar un altar nuevamente allí, ¿no es cierto?, la nodriza Deborah muere, fue sepultada bajo un árbol. Esto también lo vimos en el capítulo 55, ¿no es cierto? Y ahí Rachel también moriría al dar a luz a Benjamín, ¿no es cierto? Elohim le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Bereshit 35. El imperativo aquí
multiplícate, la orden, ¿no es cierto? Es rve, ¿sí? Tiene la semejanza a la bendición que fue dada anteriormente a Rivka, que es rebaba, ¿sí? Yahweh consistentemente se está refiriendo al pacto de la tierra, a la autoridad de posesión, ¿no es cierto? Y multiplicación que él hizo con Abraham y que reiteró a Yitzhak. Ahora él repite las mismas palabras, por eso es que es importante cuando conseguimos ver las palabras desde los originales, ¿no es cierto? Porque ahí vemos la relación entre unas y otras. En la traducción esto se pierde. Entonces esa parte es muy importante que la recuperemos. Él repite las mismas palabras a Jacob, Israel, ¿no es cierto? Y al igual que a las matriarcas, también a ellas. Las promesas hechas a los antepasados fueron los medios que Yahweh usó para revelar y establecer su reino, y él todavía está utilizando hoy los mismos medios de la misma manera. Después de esta bendición, la cual selló las promesas que él había dado, Jacob erigió una columna, derramó una elevación, todas estas cosas también las vimos, ¿no es cierto?, en el 55, la ungió con aceite, probablemente haya sido la misma columna anterior, ¿no es cierto?, que había dejado en el primer viaje. Al completar estos deberes sacerdotales, porque aquí finalmente vemos a Jacob actuando como sacerdote verdaderamente, sale de este lugar santo y viaja al sur hacia las tiendas de su padre que estaba en Hebrón. Aquí en Betel vemos el orden del reino de Yahweh firmemente intacto. No, por más que Jacob pasó 20 años lejos y todo, y Yahweh lo trajo de vuelta, como había prometido, ¿no es cierto? Y ahora Jacob funcionaba como príncipe y sacerdote en plenitud realmente ante su Elohim. Nuevamente tenemos que tener en mente el hecho de que Jacob era más que solo un primogénito individual. En esta etapa las cosas eran mucho más grandes, ¿no es cierto? Él no era simplemente, no se representaba a sí mismo delante del Todopoderoso, sino que él era una personificación, por decirlo de alguna manera, del sacerdocio real de Yahweh y de la nación escogida y destinada a servir y vivir delante de él. Todos ellos estaban en ese momento en sus lomos, ¿no es cierto? A pesar de que ya había tenido los hijos, ya habían salido de él, ¿no es cierto? Y sin embargo dentro de ellos estaban todos los que estarían siendo reyes y sacerdotes a lo largo de los tiempos. Cuando él llamó a su hijo conforme a su mano derecha, Jacob tenía en mente algo muy específico. Su intención era dar la bendición de la mano derecha, o sea, la doble porción, a uno de los hijos de Rachel. No sabemos si planeaba dar a uno la primogenitura y al otro la doble porción, algo inconcebible para los planes de Yahweh, como ya dijimos, no puede estar repartido de esa manera, o si pretendía mantener a Benjamín como un sustituto, caso le pasara algo a Yosef, ¿no es cierto? Para que hubiera un hijo de Rachel como repuesto por las dudas, digamos. Mucho tiempo después, como tribu, los de Benjamín cometieron un acto atroz conocido como el de la concubina de Hagidá o Gabá, también es traducido, ¿no es cierto? Que esto aparece en Shoftim, Jueces, los capítulos 19 al 21, ya lo vamos a estudiar en su momento. Esta tribu sufrió, prácticamente fue aniquilada la tribu de Benjamín, hasta que las otras tribus se dieron cuenta de que estaban por eliminar a una de las 12 tribus y se detuvieron, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí eso ya lo vamos a estudiar en su momento. Y sin embargo, casi fue aniquilada. Finalmente, entonces, esta casi aniquilación que sufrió parecería que trajo una especie de unción para restauración y reconciliación en esta tribu más que en las otras, ¿no es cierto? Porque lo que queda indicado, porque el terreno de Benjamín está entre las áreas proporcionadas a los dos primogénitos, está entre el medio, ¿sí? Entre Yahudá y entre Efraín, queda en el medio el terreno, ¿sí? Hubo tiempos en que los miembros de esta tribu mediaron realmente en situaciones que involucraban a los caciques, ¿no es cierto?, a las cabezas de los dos reinos. Antes de que la tribu existiera, fue la presencia de Benjamín la que motivó a Yosef a revelarse a sus hermanos, como ya vimos en los últimos capítulos que estuvimos estudiando de Yosef. Shaul, de la tribu de Benjamín, que fue el primer rey ungido, ¿no es cierto?, unió, aunque temporalmente, ¿sí?, la nación fragmentada. Esto está en Shemuel Aleph, pero sin embargo fue unida bajo su cabeza, por así decir. Otro de Benjamín, Simei,
junto con 1000 de sus hermanos, cruzaron el Jordán para traer a David de regreso en su momento, después de la guerra con Absalón. Shaul de la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Benjamín fue quien llevó el evangelio al reino de Elohim y a las naciones, ¿no es cierto? Donde Yahweh había esparcido a los descendientes de la tribu de Israel para traerlos de regreso. O sea, la tribu de Benjamín tiene una fuerte orden de restauración y reconciliación, ¿no es cierto? Después de que Jacob sepultó a Rachel, ¿no es cierto?, en Betlehem, él llegó a la casa de su padre, de su juventud, ¿no es cierto?, para ser recibido por un padre ya muy anciano, ¿no es cierto?, que debía estar muy feliz, sin duda alguna, por volver a verlo. A la edad de 180 años, tiempo después, Isaac muere, ¿no es cierto?, y sus dos hijos, porque ahí llega Ismael, de vuelta lo sepultan al lado de Abraham, en Hebrón. Con la muerte de Isaac, Jacob ahora era el único anciano viviente en la genealogía del primogénito, con todos los derechos de nacimiento, siendo el número 22 ahora desde Adán. Él tenía los derechos legales del gobierno real y sacerdotal de Yahweh a través de la familia de Noah, ¿no es cierto? Y era el único cabeza de la tienda de Shem, del linaje, ¿no es cierto? Aunque, como hemos visto en este entonces, Jacob en realidad representaba ya a la nación escogida. Jacob está en el borde, ¿no es cierto?, de las dos fases, porque ya estamos terminando la fase del nacimiento que se da entre Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto?, y ya viene la salida de la nación. Él está entre medio, ¿no es cierto?, está en el borde. Interesantemente, la paz entre los dos hermanos todavía estaba intacta realmente, ya que Saúl no contendió con el derecho de su hermano a la herencia, para nada. Al parecer se conformó bastante bien, por así decir, nunca pasó nada en vida de Esaú. Después el problema vendría con sus descendientes. Algún tiempo después de Jacob establecerse, ¿no es cierto?, en esa tierra, comenzaron a surgir problemas dentro de su familia. Él había dado a su hijo Joseph una prenda colorida, todas estas cosas las hemos estudiado, ¿no es cierto? Y activó la sospecha de los hermanos de que estaba favoreciendo al primogénito de Rachel y que lo estaba preparando para un rol particular en la familia. El dar ese tipo de vestimenta real normalmente significaba que el recipiente heredaría la primogenitura, como dice Shemuel Bet, ella, Tamar, refiriéndose a la hija de David, ¿no es cierto?, estaba vestida con una túnica de diversos colores, porque las princesas vírgenes acostumbraban a usar ropas así. De manera que probablemente, realmente la intención de Jacob era preparar a Joseph para ese cargo, para recibirlo de alguna manera. No sé cómo había pensado él realizar ese acto en su cabeza, porque no se nos informa. Los hermanos entonces consideraban a Reuben, obviamente, quien era el primero de los primogénitos, ¿no es cierto? Porque cada esposa tenía su propio primogénito. Tenemos al primogénito de Lea y tenemos al primogénito de Rachel, ¿sí? Pero el primogénito de Lea era el primero realmente, y era el que tenía el derecho de la primogenitura. Así que Lea también, indudablemente, las mujeres, cada una de ellas tenía su propia opinión acerca de este asunto, lo que empeoró las cosas fue el hecho de que, al estar ayudando a los hijos de las concubinas a apacentar los rebaños, Joseph venía a veces y traía malos reportes, ¿no es cierto?, como dice en Bereshit 37. Así que bueno, al final de cuentas, en poco tiempo todos los hermanos estaban con celo, con envidia y disgustados con su hermano, como ya vimos que esto lo llevaría a ciertas consecuencias. Como si todas estas cosas no fueran suficientes para dañar ya las relaciones que ya estaban bastante complicadas en la familia, Joseph tuvo sus sueños. Ahí terminó de arruinarse toda la relación prácticamente, y terminó con la venta, ¿no es cierto?, de Joseph. Pero afortunadamente Yahweh estaba en control del destino de la familia. Él sabía todas estas cosas que ya hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. Así que Joseph fue finalmente vendido como esclavo y terminó, ¿no es cierto?, en Egipto. Fue vendido a Potifar, uno de los oficiales del faraón. Cuando Rubén regresa a la cisterna, ¿no es cierto?, descubre que Joseph ya no estaba ahí. Él rasgó sus vestidos.
¿sí? Él sabía que su posición como pariente redentor, porque él era el primogénito y era el que se debía estar ocupando del bienestar de todos y cada uno de los miembros de su familia. Si Jacob escuchara, supiera que su falta de capacidad, su incapacidad, ¿no es cierto?, de proteger a su hermano, realmente lo iba a considerar como totalmente falto de confianza y le quitaría su rol de príncipe, o sea, de primogénito, ¿no es cierto?, los derechos que acompañaban a la primogenitura, y se lo daría a otro. Aunque por otra parte ya sospechaban esas intenciones, como ya dijimos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que él dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Sí, Bereshit capítulo 37. Rubén tenía otro asunto en contra, ya que había contaminado la cama de su padre cuando se acostó con Bilián, ¿no es cierto?, la concubina de Jacob, ¿sí? Y esto fue después de la muerte de Rachel. Este primogénito falló en cumplir el estándar que se requería de él mismo, falló en más de una cosa. Así que los hermanos tomaron la túnica de Yosef, la mancharon con sangre, ¿no es cierto?, de un cabrito, como ya sabemos, y después la presentaron a Jacob diciéndole que su hijo había sido muerto por un animal. A pesar de lo insidiosa que realmente fue esta acción, resulta que este mismo episodio prefiguró el rociar de la sangre de un cordero que iba a acontecer muchos años después sobre la nación de Israel y también sobre el resto de la humanidad. Y aquí estamos hablando justamente de que Yosef es uno de los mejores tipos de Mashiach, ¿no es cierto? Jacob se rehusó a ser consolado después de recibir esta terrible noticia, de manera que él consideró la muerte de su hijo como su propio fin, realmente, ¿no es cierto? Y a Judá, por su parte, quedó tan afligido por la culpa de llevar la carga de la responsabilidad de la condición de su padre, porque fue él el que llevó a cabo toda la venta y todas las cosas, ¿no es cierto? Él ya no podía soportar vivir en su casa y por lo tanto se marchó a la tierra de Adulam. En el capítulo siguiente vamos a seguir con esta cronología rápida a través de la cual estamos viendo el funcionamiento de la primogenitura y la importancia de lo que tiene la primogenitura y por qué se han peleado muchos a través de las épocas por este pequeño detalle. Habiendo ahora terminado, quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. Permiso. Hola Mario, hola Karen. Dice: trabajo hecho también por Shaul de la tribu de Benjamín. No sé a qué te referís, en qué momento lo has comentado. Cuando yo lo veo después no me doy cuenta de a qué viene eso. A Shaul ya lo mencionamos también. Así que si era esa mención cuando mencioné a todos los de la tribu de Benjamín, capaz que era de eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿Se va entendiendo el tema del primogénito Goel, del primogénito redentor? Todavía está un poco en pañales acá. Sin embargo, lo vamos a ir comprendiendo más a medida que más avanzamos. La importancia y por qué se peleaban, por qué realmente había tanta lucha entre unos y otros, ¿sí? A ver, dice Gaby: por un tema de que Benjamín hizo de mediador, supuse que él también medió. Lo mencioné, Gaby, está mencionado era el último que mencionamos. Entendí bien que la fe está en la genética, en cierta forma, por así decir, porque dice que somos herederos de la fe, ¿sí? Estas cosas son complicadas de ser entendidas, porque parece que fueran realmente solamente como predestinadas, porque, bueno, si no tengo la genética no estoy, por así decirlo, ¿no es cierto? Y sin embargo son predestinadas desde antemano, porque la persona
que responde de una cierta forma, que tiene la predisposición a responder de una cierta forma, es la que está predestinada. Esa es la predestinación, ¿no es cierto? ¿De qué manera se pone esa marca en las personas? Es de la manera genética. Sin embargo, esa genética, como ya digo, todavía se sabe muy poco acerca de genética, ¿no es cierto? No se sabe absolutamente cómo decodificar completamente el genoma en cuanto a dónde está cada cosa, ¿no es cierto? Y las cosas que se han decodificado son siempre las físicas, que son más fáciles de decodificarse primero, ¿no es cierto? Por ejemplo, en qué parte del genoma está el color de los ojos, el color de la piel, el color del pelo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son mucho más fáciles que decodificar que características de carácter, por ejemplo, si la persona será cerrada, abierta, extrovertida, introvertida, alegre, triste, o sea, con ciertas inclinaciones u otras inclinaciones, ¿no es cierto? Y lo mismo va para las cosas espirituales. Están ahí, pero no se sabe cómo identificarlas exactamente. Y sin embargo, sí, es a través de eso que nosotros adquirimos. Por eso es que somos llamados al principio y respondemos al llamado. El Ruach primero, como en Bereshit, ¿no es cierto? El Ruach está llamándonos, está revoloteando encima de nosotros, antes de nosotros creer en sí, efectivamente, ¿no es cierto? Porque él ya reconoce cuáles son las personas a las que deben ser llamadas verdaderamente. Y estas personas que tienen esta capacidad de respuesta, realmente respondemos, ¿no es cierto? Respondemos. Las otras personas simple y sencillamente rechazan. Es así de plano, absolutamente, ¿no es cierto? Así que es así realmente, aunque sea un poco raro de entenderse. Para mí también resultó bastante raro de ser comprendido. Y sin embargo, a pesar de que no se menciona exactamente la parte genética, porque en aquella época en que esto fue escrito no existía, ¿no es cierto? No lo hubieran entendido, no hubieran sabido decirlo. Es exactamente de esa parte que se está mencionando. En el plano espiritual, Yahshua fue el primogénito de entre los hermanos en la resurrección. Sí, es lo que está escrito, es el primogénito de los hermanos, él es la cabeza de la nueva creación. Esto lo vamos a ver en la próxima serie, que vamos a ver también que tiene que ver con la parte del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Y todas las doctrinas acerca de ellos, que vamos a ir explicando todo cómo que son. Y sí, es el primogénito porque es la cabeza de la nueva creación. Él es el postrer Adán, ¿no es cierto? El primer Adán es la cabeza de la creación antigua, ¿no es cierto? En la cual nosotros nacemos dentro de la creación antigua y somos hijos de Adán, somos descendientes de Adán, ¿sí? En ese sentido, por eso tenemos la carne caída, el viejo hombre, ¿no es cierto? Pero si creemos y recibimos a Mashiach, pasamos a formar parte de la nueva creación, de la nueva humanidad, ¿no es cierto? Y recibimos la promesa al nuevo hombre que ya comienza a funcionar en nuestro interior, ¿no es cierto? Esas son las cosas. Mashiach es el primogénito realmente de los hermanos, porque él es el que tiene la capacidad de darnos vida para reconectarnos con el Padre. Es raro, pero a la vez es maravilloso. Sí, es raro, es una cosa que no termina, ¿no es cierto?, de quedar bien en claro, porque son cosas medio que uno se queda así también. Yo no digo que también lo entienda al 100%, tampoco entiendo nada al 100% de genética, de verdad, así que tampoco lo puedo terminar de explicar, pero es fantástico porque en todas las partes termina siempre relacionándose con lo mismo, ¿no es cierto? Y vos entendés que eso está ahí adentro. Como dice el Adamar, él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Exactamente, ese tipo de cosas te dan la pauta de que, ¿y cómo nos escogió, no es cierto? O sea, debe haber una cosa, y para que no sea justamente una cosa, este sí, este no es cierto, como tipo elección arbitraria, que no lo es realmente, porque él no hace acepción de personas. Lo que se programa es el tipo de respuesta que va a tener que tener la persona para ser aceptada o no aceptada. Los que acepten a Mashiach serán los salvos, los que no lo acepten serán los salvos, y habrá esos dos tipos de actitudes dentro de dividido en la genética humana, ¿no es cierto? La semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Será así hasta que él llegue, ¿no es cierto? Es maravilloso realmente, de cualquier manera.
¿Alguna otra pregunta? Quiero comentarles a todos que tenemos que agradecerles al hermano Andrés, a su esposa Patti, a su hija Manuela, porque nos han comprado el programa que estamos utilizando ahora para emitir, que ya había terminado el periodo de prueba, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos por un año más, vamos a tener charlas por un año más tranquilamente, así que gloria al Padre que permitió que estos hermanos pudieran colaborar en estas cosas, trabajando, ¿no?, para levantar, seguir edificando la casa de Yahweh. También les digo a los que quieran depositar, por favor, entren en contacto conmigo antes, porque ya una persona me depositó antes y va a tener que hacer el cambio. Recuerden los problemas que me está dando Western Union y me tienen que preguntar primero a nombre de quién hay que depositar. No se olviden de eso, para no tener que estar haciendo trámites dos veces. En cuanto a la otra charla, mañana no vamos a tener porque no llego. Realmente me había olvidado de un buen pedazo que había separado y me olvidé y no lo tenía trabajado y ahora lo tengo que intercalar. Estoy en eso, pero el lunes ya arrancamos. Mañana ya van a tener un anticipo de lo que vamos a ver. Esta nueva charla, ya les digo, va a ser muy densa, realmente, mucho más densa que todas las demás cosas, así que vamos a ver si la vamos haciendo un poquito más despacito, porque realmente necesita más interacción entre todos nosotros. Sí, muchas gracias, Andrés. Que el Padre nos bendiga a todos, los bendiga grandemente. Continúe también explicándonos, enseñándonos todas estas cosas. Espero que vayan comprendiendo este concepto del primogénito, porque todas estas cosas nos hablan de Mashiach, ¿sí? A lo largo, o sea, a la larga, ¿no es cierto? Todo habla de Mashiach, pero al mismo tiempo nos implica a nosotros, porque nosotros, como semilla del fruto, ¿no es cierto?, de Mashiach, como semillas que salimos de él, tenemos que también tener este mismo tipo de actitudes que él ha tenido, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra vida. Nosotros también somos primogénitos de la nueva creación a través de él, y nosotros debemos comportarnos como estas cosas. Por eso que vamos a aprender cómo recuperar este tipo de conductas y qué es lo que debe hacer un primogénito y todo lo demás. De momento vamos viéndolo solamente a través de la historia física, y por ahora estamos viendo la parte todavía de las sombras. Más adelante todavía tenemos que ver la parte de esta primogenitura, cómo se desarrolla a lo largo de la historia de los jueces, de los reyes y todo lo demás, y es bastante complicado. Entonces mañana no va a haber charla, pero pasado mañana sí vamos a ver la tercera parte de esta misma. Abba nos bendiga a todos, los bendiga a todos, y hasta el jueves entonces, hermanos.